Listo, buenos días con todos de nuevo. Les agradezco muchísimo que hayan podido estar aquí tan temprano. Como les decía, tenía un evento ahí que es todo el día, así que me iba a tomar mucho tiempo y era probable que a las 2 más tardecito no hubiéramos tenido la oportunidad. Así que les agradezco una vez más por su comprensión y levantarse tan temprano, aunque si estuviésemos en la universidad hubiera tenido que levantarse incluso más temprano todavía. Y bueno, ya dicho esto, les comento que ya estoy pasando las notas del medio ciclo. No sé si alguien está interesada en saber su nota, se las puedo compartir un ratito. Aquí se los comparto ahorita para que lo vean un ratito los que están acá y puedan. A ver, no sé si alguien, como siempre les he dicho, si alguien está inconforme, si alguien tiene algún inconveniente, si cree que se siente perjudicada, en este caso, pues todavía no hay ningún muchacho por acá, por favor que me indique y para hacer el cambio respectivo, hacer la solicitud para hacer el cambio respectivo, pues todavía estamos a tiempo. Entonces, si alguien cree que está mal, que está justificado, de manera general están bastante bien, están muy, muy bien. Bueno, unos pocos ahí tienen notas bajas, pero por ejemplo, Esteban parece ser que no solo dio el examen y obviamente no iba a tener nada más, ¿no? Entonces eso es importante también. Como alguien me preguntaba, cómo es la calificación, obviamente todo eso se pondera. Generalmente yo le subo la nota más arriba, le subo también en función también de sus participaciones. Recuerden que yo siempre anoto en los cuadernitos su participación. Es importante para mí y eso me ayuda también a subirla. Entonces, esa es una cosa y cuando hay así decimales pequeños, entonces yo le subo un punto hasta el punto más arriba, entonces para que les vaya mucho mejor en las notas, ¿no? De manera general, como les digo, están bastante bien. Si alguien se siente perjudicado, por favor, me dice ahorita, me manda un mensaje por interno, porque ahorita ya no vamos a la clase, así que no vamos a tener tiempo. Me envió un mensaje por interno en el WhatsApp, me dice, profe, yo creí que iba a sacar más o iba a sacar menos y yo le reduzco la nota, obviamente. Nadie me va a decir eso, así que si alguien se siente perjudicado en el sentido de que cree que está mal su nota, por favor me indica con argumentos, por favor, ¿no? Como les digo, yo no estoy acá para perjudicarle, quitarles puntos a nadie, entonces mi intención es siempre, siempre ayudarles con este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces esperaría que todos estén bien y vamos, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto, si no iniciamos con la clase. No sé si se escucha bien, bueno, sí, de todos modos ahí subí el volumen. ¿Todo bien? Pulgares arriba. Y si no, está bien, igual pulgares arriba y después me dejan un mensaje en el WhatsApp, ¿ok? Excelente. Listo. Gracias, chiquillas, entonces. Bueno, vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir nuestra presentación. ¿Mm? Acá. Esta de acá. Bien, entonces, bueno, hoy día vamos a hablar de los bencenos o productos aromáticos. Vamos a hablar hoy día. Esto va a ser un tema bien, bien interesante. De hecho, es un tema muy interesante en el sentido de toda la historia que hay detrás de esto de los bencenos. Entonces, esto es algo que me gusta mucho explicar y esto es hacer los cuadernitos ahí con los bencenos. Es sumamente interesante, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ¿qué son los bencenos o compuestos aromáticos, por así decirlo, ¿no? Estos compuestos aromáticos son ciclos, básicamente, ¿no? Estos ciclos que poseen enlaces dobles separados por un enlace simple, como ustedes ven aquí. Un enlace doble separado por un enlace simple. Esa es la forma como se representan estos ciclos, ¿no? Y el compuesto principal, o el más famoso, por así decirlo, que representa estos compuestos aromáticos es el benceno, que la fórmula es, si recuerdan, alguna vez mencionado,
La fórmula es C6H6. Esto de esta fórmula del benceno que ustedes ven acá, del C6H6, en realidad creaba muchos problemas a los primeros químicos que descubrieron esto, ¿no? Porque muchos compuestos de estos se descubrieron en el siglo XIX, o sea, 1800 y cachito, ¿no? Al principio del siglo XIX, 1810, 1820, que descubrieron muchos de estos compuestos que parecía que estaban muy relacionados, no tenían una baja relación con el hidrógeno, porque si ustedes se ponen a ver, si hacemos una cadena, vamos a hacer un ratito, si hacemos una cadena de carbonos aquí abajito, a la que se ve, aquí, 2 3 4 5 6 y lo rellenamos con los hidrógenos, 6 8 10 12 14 da. 14 hidrógenos, entonces sí da eso. Entonces esa relación era bastante rara cuando hacían los análisis de los pesos moleculares y todo esto. Esa relación de los 6 carbonos no tenía concordancia con los 6 hidrógenos. Entonces esto creaba mucho problema. Una cosa que se dieron cuenta cuando descubrieron estos compuestos es que tenían olores agradables, olores coma agradables, porque van a empezar de olores desagradables, ¿no? Pero no todos, en realidad no todos eran agradables, pero tenían unos olores muy característicos de estos compuestos que descubrieron. Perdón, un segundito. Y como tenían olores característicos, en su gran mayoría agradables, como les digo, se los llamaron compuestos aromáticos, ¿ok? Obviamente por sus olores agradables, ¿no? Por eso se los llamaba. Y estos compuestos tenían ciertas propiedades que se las llamó alifáticas, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, otros compuestos que tenían estas propiedades, mejor dicho, se los llamó alifáticos, que significa con grasa, que tenían grasa. A medida que se iban investigando la estabilidad, que es una estabilidad excepcional de estos compuestos, porque como les digo, no tenían mucha relación con el hidrógeno, este, se fueron descubriendo y se le fueron asociando las principales características que eran las cuestiones de, esto de los olores. Entonces, por eso se acuñó el término de compuestos aromáticos, ¿no? Y también se empezó a estudiar, como les decía al principio del siglo XIX, esta cuestión de esta inestabilidad. Esto era bastante raro porque no había esta concordancia entre el carbono y el número de hidrógenos que había, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó cuando se empezó a estudiar esta cuestión de los ciclos? Había un investigador que se llamaba Auguste Kekulé, seguramente han escuchado ese nombre, era alemán, nació, si mal no recuerdo, en 1929 y murió casi a finales del siglo, 1829, perdón, y murió casi a final del siglo XIX. Él, más o menos por 1958, él propuso que los átomos de carbono podían unirse entre sí para formar cadenas a pesar de esta disparidad de los enlaces de los hidrógenos. Pero su propuesta, a pesar de que inicialmente fue aceptada, en realidad no tuvo tanto pegue porque obviamente la gente se va a fundamentar en la cuestión que ya estaba preestablecida, que sabía que no tenía carbono, se puede unir a 4 hidrógenos, entonces esta disparidad creó mucha duda, ¿no? Él trabajó por muchísimo tiempo en tratar de comprobar su teoría. Y en 7 años más tarde, sí, 7 años más tarde, en 1865, 58, sí, 7 años más tarde, él por fin pudo demostrar cómo era esta unión. Lo curioso de esta historia, que como siempre me gusta contarles, es que cómo él pudo dilucidar esta unión entre los enlaces. Él tuvo un sueño, y esto les va a pasar seguramente cuando ustedes hagan sus tesis, que ustedes van a soñar con su trabajo. Al final, cuando estén tan metidos en su trabajo, va a llegar un punto cuando estén escribiendo sus tesis, que ustedes van a soñar con su trabajo. Bueno, esto mismo le pasó a Auguste, y él tuvo un sueño en el cual él soñaba que estos carbonos, que él trataba de decir cómo era que se podían unir estos carbonos para
para no dejar estos hidrógenos libres. Entonces, él lo que en su sueño, él imaginó que todos estos carbonos, uno de ellos se convertía en la cabeza de una serpiente y trataba de morderse la cola. Entonces fue así como él asumió que en realidad no era una cadena lineal, sino que era un ciclo que se cerraba, era un ciclo cerrado. Y entonces, bueno, cuando ya lo propuso, después ya obviamente ya estudios más adelante, pues, se pudo demostrar ya a nivel molecular que ciertamente estas moléculas son planas y son cíclicas, son ciclos en realidad, ¿no? Entonces ya él pudo demostrar esto, que las cadenas carbonatadas pues, forman estos anillos o ciclos, como él les decía, ¿no? Ahora, ¿cómo se los nombra a estos productos, ¿no? Aquí viene la parte de la explicación que dejé en la pizarra, si no me iba a tomar mucho tiempo, por eso más adelante también me desperté como Yarita, creo que fue que se despertó a las 6 a anotar estos datitos acá, ¿no? Hay básicamente los compuestos, estos compuestos aromáticos o cíclicos, que vamos a poner como fundamental, inicialmente obviamente el benceno, que son monosustituidos, disustituidos, o sea, de dos, o los que tienen más sustituyentes, ¿no? Dos o más, mejor dicho. Entonces, para nombrarlos, vamos a ir viendo poco a poco. Si pueden anotar, anoten, por favor. Esto es importantísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que es? Los monosustituidos, obviamente mono 1, se sustituyen por uno, ¿no? Entonces, como ven ustedes, se sustituye por un radical. Entonces, para nombrar estos radicales, se indica primero se pone primero el radical, obviamente se le nombra, y terminado en benceno. Por ejemplo, aquí, este es el metano, entonces este es el metilbenceno. ¿Ok? Ese está fácil, el metilbenceno. Este de aquí un detalle con esto, si se fijan, el carbono está aquí, luego aquí el hidrógeno viene acá. Recuerden que los carbonos son los que deben estar conectados, entonces por eso es que se pone en esta posición, es decir, carbono a carbono y aquí el hidrógeno para acá para que se vea esa unión. Entonces este sería el etilbenceno, porque es obviamente aquí está el radical etil. Si alguien se anima a decirme cuál es el de aquí, este de aquí. Dietilbenceno. No, ya se están olvidando. ¿No se acuerdan? ¿Alguien más que se quiera animar? Verán, si este es el metil, este es el etil, este sería el propil. Pero, ojo con esto, yo ya les expliqué esto en una clase anteriormente. Si, por ejemplo, este que es el propil está separado así, en esta forma, por ejemplo, así, está separado, digamos, están así, ¿no? Aquí está carbono, carbono y carbono. Y no están así como deberían estar. Vamos a hacerlo aquí. Este sería el propil, ¿no? Pero recuerden que está separado aquí en este caso. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando tienen esta bifurcación, es un iso. Entonces ese sería el isopropil. ¿Ok? Sería el propil. Ojo con eso, tengan cuidado con eso cuando tienen la separación, ¿no? Es el isopropil benceno. Y también hay algunos que son un poco más complejos, como por ejemplo el vinilbenceno. No tienen que darse cuenta, por ejemplo, en este de aquí hay un radical, un enlace doble que ha sido eliminado porque este es un caso particular. Hay algunos detalles de esto que vamos a ver más adelantito en la presentación, de esto de que los anillos de estos cíclicos aromáticos no solamente tienen estos ciclos de 6, puede haber de 4, bueno, de 3 incluso, de 3, de 4, 5, 6 y en casos excepcionales hasta 7. Entonces son casos bastante excepcionales. Entonces esta primera parte, los monos sustituidos, está bastante fácil, sin embargo tengan en cuenta, por ejemplo, detalles como estos si tienen un radical liso, ¿ok? Pilas con eso. Entonces ahí ustedes pueden ver algunos otros ejemplos. Pero lo que tienen que darse cuenta es que con sus monosustituidos están, solamente tienen un radical, ¿ok? Por eso se llaman monosustituidos. Este tipo de cosas van a ir en los exámenes, así que pónganle mucho cuidado con esto. Bien, los que son disustituidos, o sea, de dos, hay un detalle muy importante. En estos disustituidos se,
se indica la posición de los radicales mediante los prefijos orto, por eso está la O aquí, meta y para, ¿no? Aquí tenemos orto, meta y para. ¿Qué significa esto? Entonces, el orto, meta y para serían cuando están unidos. Orto siempre se nombra aquí el primero, el meta que está separado por 2 y el para que está separado por 3. Eso es importantísimo, ¿ok? Entonces, es importante también tener en cuenta esto porque también aquí incluso están los numeritos. Si se les complica mucho nombrarlos con orto, meta o para, también pueden emplearse las localizaciones, que también es válido. Entonces, si ustedes no quieren decir orto, tal cosa aquí, pueden decir, por ejemplo, 1, 2, dimetilbenceno, por ejemplo, aquí está 1, 2, dimetilbenceno. O pueden decir orto dimetilbenceno. Y solamente se pone así, ¿no? Se pone una O entre paréntesis, se pueden ponerlo ahí para que sepan que es orto, que está en la posición orto. Meta, que está en la posición meta, y para, que está en la posición para. ¿Ok? Entonces, si a ustedes se les complica mucho, ustedes pueden poner, por ejemplo, 1, 2, dimetilbenceno. O pueden decir aquí, por ejemplo, un etil 3-metilbenceno. En esta parte que necesito que pongan atención, incluso que anoten, es importante también darse cuenta que en los bencenos donde se están sustituyendo con estos radicales, también es importante tomar en cuenta el orden alfabético, ¿ok? Si ustedes no les queda muy claro, entonces es bueno que tengan en cuenta eso. También se acuerdan que ya hablamos de eso anteriormente. Entonces es bueno que ustedes tengan siempre en cuenta que el orden alfabético es muy importante. ¿Ok? Aquí. Sí están viendo la presentación, aunque todavía no he cambiado de slide, ¿verdad? Estoy como me estoy viendo solo a mí. Bien, entonces aquí tenemos el ortodimetil, metilbenceno. Aquí tenemos un etil 3 metilbenceno o meta etilmetilbenceno. Etilmetil, recuerden el orden alfabético, que si usted dice meta etilmetilbenceno, ¿ok? O en la posición para, aquí sería iso, otra vez, recuerden aquí está el iso, lo mismo de acá, isopropil metilbenceno, ¿ok? O para isopropil metilbenceno, ¿ok? Entonces también es importante. Y por ejemplo aquí, este que está aquí, que lo voy a borrar porque puede crear confusión, el último que está aquí, es lo que le estaba contando de la historia del Kekule, cómo él imaginó que estaban en realidad estos anillos, cómo era que podía unir los 6 hidrógenos sin que se perdiera esta estabilidad. Lo curioso de estos compuestos de los anillos bencénicos es que son compuestos altamente estables, son muy estables, bueno, son unas excepciones, pero son compuestos que dan estabilidad y todos estos enlaces que quedan libres se pueden rellenar con otros compuestos. Entonces eso es una parte importante de los compuestos aromáticos, ¿no? Entonces vamos a borrar esto. Y por último, cuando tenemos bencenos que se sustituyen por 2 o más radicales o sustituyentes, como quieran llamarlo, se numera el anillo, eso es importante. Y aquí también otro detalle, si ustedes pueden ver el anillo aquí o acá, por ejemplo, aquí empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, o puede empezar incluso también en otro orden, aquí por ejemplo, como acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí viene acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, así mismo. La numeración es sumamente importante para que ustedes puedan hacer nombramiento del compuesto. Es muy importante eso para que ustedes puedan tener una referencia a la hora de nombrarlo. Como les digo, si no quieren utilizar, por ejemplo, en el caso de los bisustituyentes, la posición orto, meta o para, pueden utilizar lo de las posiciones, ¿no? Entonces, cuando ustedes numeran los anillos, los sustituyentes o los radicales toman las menores localizaciones primero.
Y si hay varias numeraciones que dan los mismos localizadores dentro del anillo, aquí sí o sí toman preferencia el orden alfabético. Eso es muy, muy importante. Vamos viendo, por ejemplo, en este caso de aquí. Si vemos la palabra cloro, empieza con C, y el metil empieza con M, entonces, ¿cuál se nombraría primero? Obviamente, el cloro. Entonces tenemos 4 cloro, de ahí, este es metil, pero también hay un etil. Entonces sería 4 cloro, 2 metil, 2 etil, perdón, un metilbenceno. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos utilizando la cuestión que les estaba diciendo, la parte alfabética. Verán que les he mencionado esto 4 o 5 veces, después no van a decir, no entiendo o me confundí. Recuerden, los que tienen 2 o más sustituyentes, aquí sí preferentemente se nombran en función de la cuestión alfabética, ¿ok? Es importante eso para que ustedes tengan en cuenta. De nuevo les repito, cloro, etil, metil, ¿ok? 4 cloro, 2 metil, 1 etil. Perdón, 4 cloros, 2 etil, 1 metil. Ya está, yo me estoy confundiendo con eso. Ok, entonces no se ve, pues no tengo mucho espacio. Ustedes recuerdan, mi pizarrón no está tan grande. Entonces por eso están así pegaditos. Pero vamos a ponerle aquí una separación para que no se vayan a confundir. Aquí vamos a ponerle aquí. Listo. Entonces, ya dicho esto, voy a explicar el segundo y a ver si alguien me puede decir algo más del tercero. A ver, entonces en este aquí tenemos un etil en la posición 1. Recuerden que esto puede cambiar. Tenemos un metil en la posición 2 y otro etil en la posición 4. Entonces, en este caso, como etil, por la posición de la letra E viene antes de la M, entonces sería 1,4 dietil 2-metilbenceno. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, está bastante simple, no hay cómo confundirse, simplemente hay que tener en cuenta siempre conocer bien estos radicales, fijarse bien que no sea un radical iso, eso es importante, porque si es un iso, entonces igual se toma en cuenta la letra I para eso, y nombrarlos de acuerdo a la numeración. Siempre es de preferencia nombrarlos. Obviamente se puede omitir esta parte de la numeración, pero necesitamos también saber, por lo menos mentalmente, cómo sería. De preferencia, yo, si les mando una tarea, preferiría que sí me los numeren, ¿no? Entonces, eso para mí sería muy importante para yo saber cuál es el orden que tomaron para poderlo mencionar. A ver si alguien se anima con el ejemplo número 3. Tenemos el cloro, tenemos el bromo y tenemos un radical metil. ¿Alguien se anima? ¿Nadie? ¿No? Bueno, entonces bueno, sería como la B está antes de la C, entonces sería 2 bromo, 1 cloro, 4 metil. Eso está más facilito. Algo bien interesante que vamos a verlo más adelantito en la presentación, es que si ustedes se fijan bien, los sustituyentes, como les dije, como son ciclos muy estables y permiten sobre todo la adhesión de otros compuestos. Entonces esa es la parte buena de estas cuestiones de los anillos cíclicos, porque eso de cada una de las cosas que se incorporan a estos anillos cíclicos le dan olores característicos. Yo más adelante les voy a enseñar en otra clase estas cuestiones de los compuestos aromáticos volátiles y cosas así con las que yo trabajé. Y ahí vamos a mencionar que cada uno de los compuestos que se incorporan pueden darle una que otra característica fundamental al olor característico de estos anillos cíclicos, ¿ok? Entonces esa parte es muy, muy importante que la veamos más adelantito, ¿no? Los hidrocarburos aromáticos, o esto que estamos viendo, tienen una importancia extraordinaria, la verdad, si lo vemos. En materia, por ejemplo, si hablamos de materia prima, más del 60% del tonelaje de los plásticos tienen estas cuestiones de anillos bencénicos, ¿no? Ahí tenemos los elásticos, las fibras, por ejemplo, las fibras sintéticas que tienen características de estos muchos
ciclos bencénicos, que se fabrican también para dar colorantes o insecticidas, incluso medicamentos, etcétera, un montón de cosas en las cuales se utilizan estos compuestos aromáticos o compuestos cíclicos también, ¿no? Los más importantes, como les dije al principio, es el benceno, ¿no? El tolueno también es otro también muy importante, que también son compuestos muy utilizados. Están los silenos, por ejemplo, se escribe con X, y detrás de ellos hay otros grupos, como por ejemplo el naftaleno, la neftalina, no sé si han visto esas bolitas que sabían usar antes los papios o los abuelitos, el antraceno, que también es muy importante, y otras que son fuentes muy, muy importantes para la industria, que son la parte de la hulla, y el petróleo, la hulla que se utiliza como abono, ¿no? Y el petróleo, por supuesto, sacan montones de cosas de ahí, del petróleo, de estos compuestos aromáticos. Entonces, eso en cuanto ya más o menos estamos viendo las nomenclaturas, características, importancia, todo esto de los bencenos, ¿no? Vamos a tratar de mandar una tareita que no sea tan complicada, porque al final les tengo que contar algo que, que va a ser de la tarea de la investigación autónoma para que todos tengan mucho, mucho tiempo para hacer esto, ¿no? Entonces, aquí ya viendo la presentación, entonces ya más o menos hice toda mi introducción con un solo slide, entonces vamos a pasar un poco rápido las explicaciones después de todo lo que ya más o menos hemos hablado, ¿no? ¿Cómo se comporta químicamente un compuesto aromático, no? Básicamente vienen de hidrocarburos que están insaturados, o sea que no están completos, y estos también se los llamaba alifáticos, que les decían, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando son hidrocarburos insaturados alifáticos? Que se pueden adherir, por el producto se puede adherir algo más, ¿no? Y se remueve esta insaturación que tiene, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del bromo, entonces aquí se puede separar la molécula de bromo en dos, por eso está aquí bromo 2. Y los que son aromáticos, que es lo que estamos hablando, en cambio hay una cuestión de sustitución, entonces y aquí ya no se puede hacer lo que se hace acá, porque se sustituye el bromo, entonces queda como radical libre aquí en este caso, ¿no? Aquí tenemos el anillo bencénico y se le puede agregar el bromo, que es lo que veíamos anteriormente, y con esto se mantiene la insaturación, ¿ok? Esa es la parte importante. Entonces, cuando son alifáticos se remueve la insaturación y cuando son aromáticos se mantiene la insaturación, ¿ok? Ojo con esto, porque estas cosas son las que vienen en los exámenes, las preguntas. Aquí lo de la parte de las estructuras, cómo se representaban, como les dije que Coué se le ocurrió representarlo de esta manera, que es la forma como debe representarse. Sin embargo, Dewar, él también tenía una suposición de cómo se completaban estos anillos. Con este tipo de estructuras, él completaba todo este ciclo de una manera representativa. Sin embargo, esto tampoco no como que no es, visualmente no ayuda mucho porque deja mucho espacio a confusión para que no puedan entrar otros elementos a conformar el ciclo. Por ejemplo, en este caso aquí ya estaría súper hipersaturado, entonces es un poco complicado. Entonces esta forma está bien, pero igual tiene sus inconvenientes. Entonces la forma más aceptada o la utilizada normalmente es la de Kekulé. Ay, perdón, me pasé. Aquí. Entonces, aquí hay una parte bien importante, que es la parte de la organización dentro de la nube, pi o pi, como dicen los gringos, que es esta cosita con los dos símbolos iguales invertidos, con el gorrito así, el de pi, y que hay que tomar en cuenta para entender esto. Como les decía, cuando se lo vemos ya a nivel molecular, estas moléculas se ven planas, ¿no? Esa es una cuestión bastante característica de eso. Y esto obviamente ya con cuestiones más modernas se puede dar cuenta de eso, ¿no? Entonces aquí, en este caso, cada carbono posee una hibridación sp2. Yo estoy seguro que ustedes ya vieron eso en la parte de química general, así que ya conocen bastante bien esto. Y por supuesto en esto tiene un orbital 2pz, que es la z, esto da la cuestión al espacio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo de la forma tridimensional que le da? En la que se ubica acá uno de los electrones de cada valencia, ¿no? Entonces, en la combinación de estos 6 orbitales se genera una nube pi o pi, como les decía, en la que Huckel postula la independencia del sistema electrónico que constituyen los enlaces ortos. Entonces, perdón, sí, omega, perdón, con orto me quedé con lo de
los radicales, los enlaces omega, entonces, ¿no? Y aquí, dicha que esta combinación genera un conjunto de 6 omegas, pis o pi, dentro del benceno. Y la mitad de ellos son, son los enlaces pi 1 y 3, y los otros restantes son los enlaces 4 y 6, que son los antienlaces, o sea que no se pueden enlazar más cosas por ahí porque ya están supersaturados con los dos enlaces que se ven acá, ¿no? Esa parte es interesante esta norma o regla de Hubble, que por cierto, tienen que anotar ese nombre porque también, como les digo, al final voy a explicar algo de la investigación que tienen que hacer, y Hubble es uno de los que ustedes van a tener que investigar. Entonces, dentro de la aromaticidad, ¿no? Es notable esta estabilidad, como les decía hace un rato, ¿no? Con respecto a lo que teóricamente se esperaría, ¿no? Porque, como les decía, esta cuestión de tener esta disparidad en cuanto al número de hidrógenos hacía que se pensara que esto era muy inestable, pero todo lo contrario. En realidad son bastante estables estos anillos aromáticos. Y aquí está lo de la regla de Hubble, que les estaba diciendo que van a tener que ver. Entonces, si un compuesto omega o un ion orgánico posee una molécula cíclica en la que cada uno de los átomos cuenta con un orbital p, con posibilidad de combinarse con todos los restantes miembros del anillo, un número total de electrones de la nube pi que pertenezca a la serie 4n más 2, o donde n es igual a 0 o un entero, y poseerá toda esta regla, que es lo que les estoy leyendo ahorita, pues no les estoy explicando, sino leyendo, va a poseer un comportamiento aromático, ¿no? Básicamente la regla tiene que ver todo con esta parte de aquí. Cuando un compuesto orgánico posee una molécula cíclica, etcétera, etcétera, con estas características, ¿no? Que tienen orbital p y tienen y con la serie 4n más 2, etcétera, etcétera, todos estos van a ser aromáticos, ¿ok? Entonces estas son las reglas básicas de Hubble. Esto es una regla, una norma que se sigue, que cuando se hace un análisis de un compuesto, si tiene estas características, va a ser un compuesto aromático, ¿ok? Entonces, ¿cómo se lo representan? De acuerdo con las formas que son más resonantes. Esta es la forma más común, que es el benceno, que ya lo expliqué hace un ratito, pero hay muchas otras formas resonantes también de carburos aromáticos y que son policíclicos, es decir, que varios ciclos se juntan. Entonces, una cosa es que un ciclo, un hexano, se junte con algunos radicales, pero también hay un montón de compuestos aromáticos que son policíclicos, es decir, que se juntan varios ciclos para formar un compuesto. Por ejemplo, el naftaleno, que se juntan aquí dos bencenos, y la posición para nombrar sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Pero el orden en esta cuestión no va a ser exclusivo, por ejemplo, en este caso. Por eso aquí están puestas las formas como podrían representarse. Si ustedes se fijan, en este caso aquí están los enlaces del lado de aquí, y acá están a lo inverso. Pero también pueden haber excepciones, como en el caso de acá. Entonces hay varias formas, y lo importante es tomar en cuenta que en estas uniones de aquí no vayan a haber más de 4 enlaces unidos. Entonces eso es importante. Aunque les cuento que también hay algunas excepciones, cuando pasan los vendedores, es terrible, en las que aquí, que no se podría meter ninguna otra cosa más, se mete un radical S o R, que son radicales particulares que son como excepcionales, que se pueden encontrar en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del naftaleno, aquí tenemos del antraceno, que esta sería la numeración, pero asimismo, como en el naftaleno, la posición de los enlaces dobles puede variar. Entonces aquí tenemos una representación, dos representaciones, tres y hasta cuatro representaciones en las cuales los enlaces dobles pueden variar. ¿Ok? Entonces es importante que se fijen cuando pongan los enlaces dobles, que no vayan a sumar más de cuatro carbonos acá, ¿no? Que es lo que se esperaría. Y también hay formas también muy interesantes, como por ejemplo las del fenantreno, que tienen los tres anillos bencénicos unidos, pero no siguen como una forma lineal, sino que pueden estar en forma de L. Y también el mismo caso para esto, la posición de los enlaces dobles también van a cambiar mucho, ¿no? También les mencionaba que estos anillos bencénicos no necesariamente son los de 6, ese es el más común obviamente, pero también hay de 3, de 4 y hasta de 7 incluso, ¿no?
El de 4 vamos a ver un poquito más adelante porque es uno de los que son como las excepciones que son más inestables, por ejemplo, ¿no? En este caso, el catión ciclopropenilo, aquí tenemos que, ¿dónde pueden ir ubicados los carbonos? Si se dan cuenta, estos son de anillos, aunque no sería un anillo, sino sería un triángulo, pero se representa así, ¿no? Porque sería un ciclo, que es lo importante, ¿no? Es un ciclo, o sea, que se cierra. Eso es lo que hay que ver. Y, por ejemplo, aquí tenemos el ciclo pentadienuro, por ejemplo, que son solamente 5 carbonos unidos, ¿ok? Eso es importante también. ¿Y dónde van las uniones? ¿Dónde pueden incorporarse otros elementos? También es importante que ustedes se tengan en cuenta. Y aquí tenemos, por ejemplo, uno de los que les decía que son más excepcionales, que es el que tiene 7, son como ciclos de 7 carbonos, que es el catión tropilo, por ejemplo, ¿no? Y obviamente las posiciones y dónde quedan también muchísimo. Miren, si se dan cuenta aquí hay unos puntitos, en este caso, que es aquí donde se pueden incorporar otros radicales, otros compuestos más, porque aquí ya no tienen el doble enlace, entonces aquí quedaría suelto este espacio aquí para poner otros compuestos más, ¿no? Que incluso no necesariamente tendría que ser de carbono para que sea de A1, sino que incluso podría ser de A2. De A2 aquí porque ahí sí quedaría, ¿no? Que aquí tiene 1 o 2, entonces aquí quedarían 2. Un radical doble para unir podría ser un oxígeno, por ejemplo. ¿Okay? Otras formas más también de los heterocíclicos, aquí tenemos la piridina, por ejemplo, que se une con un nitrógeno y este nitrógeno reemplaza al carbono en esta parte de aquí y da espacio para que pueda incorporar otros radicales más, ¿no? Entonces aquí tenemos la importancia en este caso aquí de los heterocíclicos que también pueden reemplazarse un carbono, o sea serían solamente 5 carbonos y poner un nitrógeno aquí para poder hacer nuevos compuestos. O por ejemplo el birrol, que también tiene el nitrógeno aquí, pero es un ciclo de solo 5 carbonos. ¿Okay? Aquí les mencionaba el que es uno de los más inestables, en este caso el catión ciclopropenilo 4-PE. Entonces estos son muy inestables, son extremadamente inestables y esto genera que se descompongan mucho más rápido en este caso. Y al contrario de los cationes, tenemos el caso de los aniones que son muy, muy estables. Entonces también eso es importante. Aquí tenemos, por ejemplo, el anión 1,3,5,7, ciclo octatetraeno, ¿ok? Entonces este es de 8 incluso, este de acá, ¿no? Que se comporta como un alqueno, que es de elevada reactividad, o sea, se reacciona fácilmente este de aquí. Estos son solamente ejemplos, ustedes lo van a ver más adelante, con más detalle entonces. Algunos compuestos aromáticos absorben la luz visible, por ejemplo, la violeta de genciana, entonces en realidad también son compuestos que son uniones de varios anillos cíclicos que tienen nitrógeno y que tienen cloro, por ejemplo, ¿no? Y estos absorben la luz y por eso tienen esta coloración también interesante, aunque el olor no es tan característico, sino que más, se relaciona más con la coloración de este tipo de compuestos, no tanto con el aroma, sino más con la coloración. Otro también ejemplo de estos que tienen coloraciones características son la fenolftaleína, que también absorbe bastante la luz visible. Entonces también tienen estas uniones. Miren, aquí por ejemplo tenemos un caso del oxígeno aquí y el oxígeno acá. Aquí tenemos el enlace doble porque no hay aquí otro enlace para separar, sino aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces por eso les decía, cuando unan los anillos bencénicos tienen que darse cuenta de que no tengan más de 4 uniones ahí, ¿no? Eso es muy importante. Son compuestos muy, muy interesantes estos que absorben la luz y no tienen mucha relación con la parte aromática, pero también son compuestos cíclicos también, ¿ok? Y por ejemplo este de aquí que sale del azuleno, que es de un hongo que se llama Lactarius índigo, de aquí obtienen un tipo de colorante que también tiene esta coloración azulita, ¿no? Entonces también esto se utilizaba antes también como colorante natural también. La reacción característica del benceno por sustitución, cuando hablamos de la parte electrofílica aromática, podemos ver cómo más o menos se comportan. Por ejemplo, aquí tenemos un hidrógeno, aquí tenemos otro hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa? Que un elemento reemplaza este hidrógeno
y se rompe la molécula aquí, dejando el enlace del hidrógeno aquí doble, se pone en esta parte y quedaría ya así. Entonces, si se fijan, por ejemplo, aquí sale este hidrógeno de aquí, se pone el elemento cloro, bromo, qué sé yo, un radical, y entonces este hidrógeno se pasa a incorporar a esta parte de aquí, ¿no? Entonces, así finalmente quedaría, aquí estaría el compuesto que es el hidrógeno, que es un elemento, con el hidrógeno como radical libre, entonces, ¿no? La nitrificación, que es importante en estos compuestos aromáticos, es por ejemplo aquí en este caso, no tenemos el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, ¿no? Entonces sometemos a calor y se obtiene un compuesto nuevo que es el nitrobenceno, entonces en este caso, ¿no? Entonces, pues, no solamente con la sustitución simple, sino que por ejemplo cuando agregamos calor podemos obtener productos nuevos. Y esta es la forma como se representaría la formación del electrofilo, entonces aquí en esta cuestión, ¿no? Con el calor. Aquí vemos cómo se van reemplazando, cómo se va obteniendo cada una de las cosas. También, aparte de la nitrificación, también está la sulfatación, que es por reemplazar por el azufre. Asimismo, por ejemplo, si tenemos el ácido sulfúrico y el óxido de azufre, aplicamos calor y obtenemos el ácido benzesulfónico, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces es importante también saber que cuando queremos hacer o nitrificación o sulfonación, si agregamos calor podemos obtener productos nuevos. Ahí me pasé. La halogenación se refiere a los compuestos halogenados, que son por ejemplo cloro, bromo, etcétera, etcétera. Entonces aquí con la incorporación, por ejemplo, de un metal, en este caso podemos obtener esta halogenación, que es básicamente la unión con metales, pero utilizando catalizadores como el cromo, el bromo, cloro, el bromo, por ejemplo, para hacer esta halogenación. Y en la parte de la alquilación, que básicamente con esta unión de metal y no metal, aquí en este caso tenemos el cloruro de aluminio, también podemos obtener productos nuevos como el alquibenceno, por ejemplo, en este caso. Como les dije hace un rato, no siempre se van a obtener el producto deseado. Por ejemplo, si tenemos en este caso el cloruro de aluminio, generalmente la forma de cómo está por ejemplo, el caso del radical del cloro con el aluminio no va a tener necesariamente la misma forma y obviamente no se va a obtener la misma forma. Y aquí es un detalle sumamente importante. Por ejemplo, en este caso de aquí, que el cloro tiene esta cadena aquí, ¿no? Aquí, aunque ustedes no lo crean, el producto en realidad es el mismo, pero la ubicación o la forma como se presenta la cadena al final o la unión al ciclo benceno, por ejemplo en este caso, va a hacer que tenga un olor o unas características completamente diferentes, aunque el producto en teoría es el mismo. Pero como les digo, no va a ser necesariamente en la misma posición. Ahí yo tenía muchísimos de esos casos en los que tenía, por ejemplo, el espectrómetro de masas, registraba un producto o un compuesto en particular, pero me daba varias opciones, porque justamente cada una de estas opciones, por ejemplo, si está así como este de aquí, que tiene un ISO, que son los tres del aluminio que se pueden poner aquí, o si tienen esta forma acá con un carbono, como si fuese un propil, eso daba un olor característico, una forma característica de la molécula que hacía que, por ejemplo, en mi caso yo necesitaba olores específicos, un organismo vivo puede identificar a otro por la posición exacta o la posición rara que tenía estos radicales de carbono. Entonces, esa parte es muy importante tomarla en cuenta, pero ¿qué ocurre cuando hay esta transposición? Por ejemplo, aquí teníamos este caso, aquí no, es lo que les estaba diciendo. Si nosotros aquí, por ejemplo, en este caso, se mueve, solamente que se mueva, así que cambie de esta posición de aquí, ¿no? A que cambie a esta posición de aquí, perdón, aquí nomás, 2 de 3, ya esto de aquí y esto, en términos, por ejemplo, de cuestiones de olores en la industria, por ejemplo, de la industria cosmética, en la industria de perfumería, eso da un olor característico, aunque los productos tengan exactamente las mismas cosas, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando hay esta transposición, que da características completamente diferentes, al menos en cuestiones de aroma,
de un producto a otro, aunque sean combinaciones de compuestos muy similares, ¿ok? Entonces esa parte es importante porque la cuestión de la industria alimenticia, en la industria de cosméticos, en la industria, no sé, de perfumerías, esta cuestión de la posición, de la transposición, es importante para darle una característica diferente a un producto u otro. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de la asilación de Friedrich? Entonces, él proponía, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? En lugar de tener esta transposición, él lo que hacía era unirlo aquí con un radical doble, así no se alteraba la molécula, ¿no? Y, por ejemplo, este es el caso de la silbenceno, en el que vemos que la molécula en realidad no sufre tales transformaciones tan graves como ramificaciones isoméricas, sino que tratan de tener una forma simple. Pero como les decía, en la industria es importante tener muy en cuenta el ejemplo anterior de la transposición para conocer las características específicas de un producto. Entonces, tenemos aquí, verán, aquí hay algunos nombres también como Friedrich, importante que lo tengan en cuenta. Aquí tenemos otro nombre que es el de Kirchner o Clemensen, que también él nos hablaba de la reducción. Él también tenía una teoría al respecto, o mejor dicho, trabajó en este tipo de reducciones o de transformaciones de compuestos cíclicos, ¿no? También agregando calor, entonces la propuesta, por ejemplo, de Clemensen y Wolf Kirchner, este tipo de transformaciones agregando calor, veíamos que da transformaciones sumamente interesantes porque desprenden ciertas moléculas y se unen o cambian, no solamente se transforman en el sentido de que pueden con el calor generar una cuestión similar con características diferentes, sino que desprenden radicales y crean compuestos nuevos. Eso era muy interesante también para el tratamiento de las cuestiones de la industria de perfumería sobre todo. Bien, ¿por qué les he estado diciendo a lo largo de esta clase? Vamos a cerrar aquí. ¿Por qué les he estado mencionando a lo largo de esta clase esto de los nombres? Pongan en cuenta de los nombres y todo. Porque el día de ayer en la tarde, subí una tarea que, por favor, les pido de nuevo que les comuniquen a sus compañeros porque como veo solamente hay 4 estudiantes y quedarían 3 estudiantes sin tener la noticia, que no se van a dar cuenta que hay un trabajo de investigación que sería el trabajo de investigación autónoma que vale 10 puntos, ¿ok? Entonces son 10 puntos para el ciclo final, de la parte de fin de ciclo, perdón. Entonces, este trabajo que se puso ayer es un trabajo que es un poquito más complejo. Están las instrucciones puestas ahí en el cuadernito. Está dentro de la pestaña que dice fin de ciclo. Entonces dan clic en la pestaña que dice fin de ciclo y ahí está el trabajo. No lo puse en tareas porque necesitaba ponerlo en la parte de fin de ciclo porque es un trabajo un poquito más largo y van a tener exactamente a partir de hoy día 3 semanas para presentarlo. 3 semanas. El plazo para presentar esto es de 3 semanas. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Como son 3 semanas, entonces ustedes van a tener bastante tiempo para trabajar en esto. Ahí dice que tienen que indicar las biografías, que es una parte que les he estado mencionando a lo largo de esta clase, de los principales autores o descubridores de los que, por ejemplo, compuestos oxigenados, compuestos nitrogenados, etcétera, etcétera, que está ahí. Hasta incluso los compuestos estos aromáticos. Entonces, es un trabajo un poquito más complejo, no están incluidos la última unidad, porque para eso vamos a hacer otras cosas más. Necesitamos tener estas investigaciones que les estoy dando bastante tiempo para que ustedes puedan presentarlo, obtener la nota máxima, sacar muy buenas notas al final, pero siempre y cuando tomando en cuenta las especificaciones que se les dio. Por ejemplo, lo que les decía, ahí dice una parte, ¿no? Incluir las biografías de los principales autores o descubridores. Entonces, por eso les he estado mencionando, ojo con este autor, ojo con el otro, porque solamente les puse como ejemplo algunos autores. Pero en realidad ustedes tienen que incorporarme mucho más biografías. Eso es importante para mí. No hay un límite de hojas. Ustedes tendrán ahí la oportunidad de indicar bastante, obviamente, las biografías. Se les va a hacer fácil porque consiguen las biografías de los autores. Por ejemplo, no sé, les pongo como ejemplo el de Kekule. Esta historia que les conté, no sé si la puedan encontrar en algún lado, esa historia, pero bueno, yo la incluí como parte de esta clase explicándoles cómo él se le ocurrió hacer esto
de los ciclos, ¿no? Se enfrió el café horrible, ¿verdad? Y entonces ustedes van a tener un montón de autores para investigar. En esta presentación en particular que les di, hay varios nombres solamente para la parte de los compuestos aromáticos, ¿ok? Varios nombres. Entonces, los otros que ustedes van a tener ahí, déjenme ver si tengo por aquí, ¿dónde está? Aquí, no, aquí. Entonces, ustedes van a tener para investigar lo que son los hidrocarburos. Ahí van a tener que incorporarme todo lo que son alcanos, alquenos, alquinos. En la parte de los compuestos oxigenados van a tener que incluirme información de los alcoholes, de los éteres, de los aldehídos, cetonas, ácidos ésteres. En los compuestos nitrogenados, de las aminas, amidas, nitrilos, hidracinas. Y los compuestos cíclicos, que son el benceno, ¿no? Básicamente de ahí va a salir esta investigación. Como les digo, tienen 3 semanas hasta el 24 de febrero para presentarme este trabajito. Entonces, la próxima semana les voy a mandar una tareita, una de 3 tareas, y antes del examen final les voy a hacer un solo test voy a hacer también de 10 puntos. Entonces, con eso completaríamos ya lo que es toda esta cuestión, ¿no? De nuevo, como siempre les digo, traten de participar porque para mí es importante que ustedes participen, que no me dejen hablando solo, porque eso me ayuda también a mí. Yo siempre los anoto. Miren, por ejemplo, aquí en la clase de ayer, tengo los nombres anotados aquí, estos son de los estudiantes, entonces me van diciendo algo y yo los voy anotando. Entonces al final tengo en cuenta eso para sumarles un puntito, dos, alguna cuestión ahí que necesiten, ¿ok? Entonces para mí es importante que ustedes estén siempre